Canon hebreo, Concilio de Yavne. Realmente el canon hebreo se creó en la ciudad de Yavne o Jamnia o ya existía de antes. ¿Qué fue lo que pasó en Yavne? ¿Por qué siempre se recuerda a Yavne o Jamnia en relación al canon hebreo? Vamos a analizar un poco este tema porque es clave para entender muchas traducciones de la Biblia y cómo las traducciones han ido evolucionando y se ha tenido que volver a la época de Jesús para saber realmente qué decían los textos bíblicos. Vamos a pensar un poco este tema del canon hebreo. El canon hebreo tenía los libros de la Torá, tenía los escritos, tenía los libros proféticos y todos esos libros se habían ido traduciendo para hacer la Septuaginta, para que todo estuviera escrito en griego, porque ya el hebreo había un montón de gente que no lo podía leer, no sabían leer hebreo, pero sí podían leer en griego. Entonces, los últimos libros ya directamente fueron escritos en griego, porque el hebreo ya era un idioma que únicamente se usaba en la liturgia de la sinagoga. Lo que más se hablaba en la zona de Jesús y los discípulos, Judea, Samaria, era arameo, pero todo alrededor se hablaba griego. Por eso los evangelios luego de Jesús van a estar escritos en griego. Ahora, ¿qué ocurre con los textos de la Septuaginta original de la época de Jesús? Pues Jesús y los discípulos usaban una Biblia, ¿cierto? Ellos tenían las Escrituras, no tenían el Nuevo Testamento, por supuesto, porque estábamos todavía en época de Jesús, pero sí tenían las Escrituras. ¿Y esas Escrituras qué abarcaban? Bueno, obviamente la Septuaginta. ¿Y qué tenía la Septuaginta? Todos los libros que hoy tiene la Biblia católica. Eso era la Septuaginta. Pero dicen, no, porque los hebreos volvieron al canon que tenían antes de Jesús. A ver, no. ¿Por qué? Porque todos los libros citados en los Nuevos Testamentos, en el Nuevo Testamento, citaban libros que no estaban en esa Biblia hebrea nueva. Citan libros que están en la Septuaginta, que formaban parte de los libros. No había un canon, pero había sí una biblioteca de libros, por eso el tema de Biblia, que es como una biblioteca, de libros que los hebreos tenían como libros inspirados. Eran los libros que ellos tenían en cuenta para traducir a esa Septuaginta que usaba el pueblo, los discípulos y Jesús, porque esa era la Biblia que tenían los judíos en ese momento. ¿Por qué después de Jesús se baja la cantidad de libros? ¿Por qué los judíos entran a Yavne o Jamnia con una cantidad de libros que habían dado origen a la Septuaginta y salen de Yavne con una lista más chica? ¿Qué fue lo que pasó? En realidad es súper simple. No es para complicarse mucho la vida. Es súper sencillo. Cuando Jesús camina con los discípulos, ellos empiezan a revisar las Escrituras para ver si realmente este Mesías que camina con ellos estaba prefigurado en las profecías del Antiguo Testamento. Y empiezan a ver que sí. Es más, Jesús mismo se ocupa de mostrarle dónde. Entonces ellos empiezan a atar cabos y empiezan a decir, no, sí, este es el Mesías, fíjense que está acá, fíjense que está ahí, fíjense que está allá. Obviamente que los judíos que vieron que realmente Jesús cumplía con las profecías, se convirtieron. Dejaron de ser judíos para ser cristianos.
Los primeros en convertirse al cristianismo fueron los judíos, porque ¿dónde iba Jesús a llevar la buena nueva? A los judíos. Así que los primeros en convertirse fueron ellos. Pero hubo un grupo que no se quiso convertir, que no quiso aceptar a Jesús como Mesías. Ok. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí venía el drama, ¿no es cierto? El tema de tener las profecías en la mano y ver que se cumplían en Jesús. Entonces acá tenían dos temas. Por un lado, corregir los textos del Antiguo Testamento, el Tanaj, para que dejaran de coincidir tan bien con Jesús y poner un atisbo de duda en los textos. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿No? Modificaron Isaías, modificaron acá, allá, tocaron chiquitito, chiquitito, chiquitito para cambiar una palabra por otro, un concepto por otro. Parecía que el cambio no era importante, pero la realidad es que lo que ellos apuntaban era a que cuando volvieran los discípulos nuevos, ¿no? Aquellos que iban convirtiéndose a través de la evangelización, volvieran a la Biblia hebrea, se encontraran con que ahora ya no coincidían. ¿Pero cómo? Si antes coincidían. ¿Y ahora por qué no coinciden? Bueno, de eso se ocuparon. Agarraron el fibrón, borraron aquí, borraron allá, tocaron aquí, tocaron allá. Ahora, cuando los romanos persiguen a los judíos, se hartan de los judíos, los romanos que eran amigos de los judíos, en realidad no eran amigos de los judíos. La jerarquía judía fue a buscar a los romanos para que le sacaran de encima a los anteriores opresores. Los romanos dijeron, sí, yo te saco a eso, pero gratis no. Ahora me pagan los impuestos a mí y yo te cuido. Re mafia, ¿no? Re mafioso. Bueno, me quedo y me pagas a mí. Bueno, y ahí vienen los movimientos independentistas que querían sacarse a los romanos encima, ¿no? Y bueno, y esos movimientos independentistas se ponen cada vez más serios, cada vez más graves. Entre medio viene Jesús. Jesús trae la buena nueva, se convierten, aparece la secta de los cristianos, ¿no es cierto?, de los nazarenos, del camino. Bueno, aparece esta secta, los judíos van a hincharle a los romanos cada 2 minutos, vaya, miren lo que están haciendo los cristianos, miren lo que están haciendo los cristianos esto, los cristianos aquello, los cristianos. Para el romano, el cristiano era una secta judía. No hay esta separación tan evidente que hoy tenemos. Para ellos, para los romanos, ¿qué eran los cristianos? Una facción judía. Y los mismos judíos iban a molestar a los romanos con que los cristianos eran subversivos, querían hacer un golpe de Estado, querían voltear al Imperio Romano y poner su propio rey, porque en la cabeza de la jerarquía judía ya les había dado resultado con Jesús. A Jesús lo crucifican por ser un sedicioso. A Jesús no lo crucifican por un tema religioso. A los romanos no les importaba el tema religioso, para nada. A ellos les importaba el tema de mantenerse siendo el imperio que controlaba la región. Entonces, por eso, cuando lo denuncian a Jesús, lo llevan, hablan con Pilato. Pilato dice, no, yo no encuentro justo haya hecho nada. Ellos le dicen, mirá, no lo matás, si no nos entregás para que lo matemos nosotros, entonces vamos a decirle al César que vos estás promoviendo una revuelta, ¿no? Vos no sos amigo del César. Pilato vio que la cosa iba a terminar mal para él, no le queda otra más que decir, bueno, chicos, llévenselo y hagan lo que quieran, ¿no? Y se los entrega, así dice el Evangelio, se los entrega a los judíos para que lo maten, y bueno, le da a los romanitos para que levanten la cruz y lo crucifiquen. Pero ya lo matan los judíos, con el sentido de ser un sedicioso. Si Jesús no hubiese sido un sedicioso ante los romanos, no lo hubieran crucificado, porque solo crucificaba el Imperio Romano a quienes eran sediciosos. Por eso los otros dos que están crucificados con Jesús no son ladrones, esa es una mala traducción, son
sediciosos. Son parte de una revuelta que había ocurrido donde había muerto gente. Barrabás era el que liberan, era uno de esos que había estado en una revuelta. Así que eran todos sediciosos. Por eso la crucifixión y el título crucis de Jesús, el cartel en la cruz decía Rey de los judíos. ¿Por qué? Porque si no era un tema político no lo podían crucificar. Por eso los judíos le dicen, no, pero poné que dijo. No, él dice, no, Rey de los judíos, no quiero más problema con ustedes. Entonces, los jerarcas judíos, los saduceos sobre todo, que son los amigos de los romanos, los que eran los jerarcas, los ricos, los poderosos, los dueños del templo, ellos van todo el tiempo a molestar a los romanos, a decir, los cristianos están haciendo una revuelta, van a hacer un golpe de estado. Y al final, ¿qué ocurre? Como siempre, les termina saliendo tan mal la jugada que los romanos al final persiguen a todos. Dicen, basta, no tengo paciencia para seleccionar judío de cristiano. Para mí ustedes todos son judíos. Así que a correr porque los vamos a liquidar a todos. Y bueno, y los rajan a todos. Ahora, los saduceos, que eran los amigos de los romanos le dicen, chicos, ustedes son la jerarquía, éramos amigos, tomábamos café juntos, ¿no? Éramos compañeros, así que les doy la ciudad de Yabne para que se refugien ahí, vayan, métanse ahí, hasta que el lío pase y después salen. Así que allí van los saduceos principalmente, que son los amigos de los romanos, y entran a Yabne o Jamnia con los libros de lo que había originado la Septuaginta y todos los libros que conformaban la Septuaginta, pero con los libros originales, digamos, que eran los que habían dado lugar a la Septuaginta en hebreo. Los llevan, los seleccionan, se lo toman con tranquilidad y hacen esto que les decía. Tachan aquí, tachan allá, cambian aquí, cambian allá. Entonces deja de ser virgen para ser doncella, deja de ser el siervo sufriente de una persona para ser el pueblo de Israel y varios lugares más que toquetean. Lo tienen en mi video sobre el canon y las modificaciones, lo pueden buscar y ahí tienen todo el detalle para no extender demasiado este video. Entonces, junto con los saduceos terminan entrando también los fariseos con sus maestros fariseos, ¿no es cierto? Con sus escuelas farisaicas. Ahora, ¿cómo sabemos que la manija de la sartén la tenían los saduceos y no los fariseos? Por los libros que seleccionaron para el canon que salió de Yabne. Aquí tenemos que tener muy claro lo que eran los saduceos y lo que eran los fariseos. ¿Qué creían los saduceos y qué creían los fariseos? La Iglesia Católica tiene la línea farisea. Torá oral, ángeles, creer en los espíritus, en el alma después de la muerte, viva después de la muerte, la intercesión de los santos. Todo eso lo creían los fariseos. Purgatorio, los saduceos no. Ya van viendo que hoy vemos que nuestro amigo Lutero estaba financiado, apoyado, instruido, asesorado por los saduceos, no por los fariseos, porque si no hubiera mantenido la Biblia católica y sin embargo él termina yéndose hacia la Biblia hebrea y ahí está claro que él, siendo católico, se vuelve a la Biblia hebrea saducea. ¿Por qué digo que la Biblia hebrea es saducea? Bueno, vamos a ver la línea de eventos, ¿no es cierto? Por sus frutos los conoceréis, ¿no es cierto? Si los fariseos hubieran tenido la manija de la sartén, digamos la sartén por el mango, como decimos en Argentina, hubieran dejado
los libros que tenía originalmente la Septuaginta cuando vino Jesús. Todos los libros, Tobías, Macabeos, que formaban parte de la Septuaginta. Los hubieran dejado porque ellos no tenían problema con esa doctrina. Justamente, eran cosas que ellos creían. Tobit y los ángeles. Vamos a mirar un poquito los libros y su relación con saduceos y fariseos para tener un poquito más claro esto. Vamos a ver, entonces, por ejemplo, los libros que quitaron los saduceos y vamos a ver qué pensaba uno y otro, ¿no? Macabeos, dos de Macabeos. La doctrina de los fariseos creía en la resurrección de los muertos, la recompensa eterna. En Macabeos 2 dice, habla de donde una madre y sus 7 hijos sufren el martirio y confían en la resurrección. Bueno, esto los saduceos no lo creían. Macabeos también menciona oraciones y ofrendas por los que habían muerto, ¿no? Implícitamente apoya la doctrina de la intercesión por las almas de los fallecidos. Los saduceos negaban la resurrección. Lo vemos en Mateo 22. Los saduceos no creían en la resurrección, así que 2 de Macabeo no les sirve para nada. Lo sacan. No les sirve. A los fariseos sí, los fariseos estaban perfectos con 2 de Macabeo. Todo lo que ellos creían estaba ahí clarísimo. Sin embargo, a los saduceos, Macabeos no les servía. Otro, Sabiduría de Salomón, libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría habla de la inmortalidad del alma, del juicio divino. Sabiduría 3 nos habla de la inmortalidad de los justos, su recompensa en Dios. Sabiduría 5 nos describe el juicio final, la vindicación de los justos. Pero los saduceos no creían en el más allá, ni en un juicio luego de la muerte física. Así que no les interesa el libro de la sabiduría, porque está validando algo que ellos no creen, no les interesa. El libro eclesiástico, Sirácida, ¿no? Los fariseos decían que les daba una enorme importancia a la tradición oral. Los fariseos creían y hoy creen en la Torá oral. Los católicos creemos en la Torá oral, ¿no? Y la ley como una guía para la vida, ¿no? En Sirácida 4 se exhorta a guardar los mandamientos, la sabiduría divina. En Sirácida 38 valora el estudio, la enseñanza de la ley, alineados con la tradición farisea. Los saduceos rechazaban la autoridad de tradiciones orales. Los saduceos decían, solo el Pentateuco, solo la Torá y punto. Nada de tradición oral. La tradición oral, la Torá oral para los saduceos no existía. El libro de Baruch, ¿no? La doctrina farisea, oración por los difuntos, esperanza en la restauración, oración por Israel, implícitamente apoyando la intercesión, promesa de consuelo, salvación futura. Todas cosas que para los saduceos no funcionaban. Tobit, Judith, doctrina farisea, existencia de ángeles, intervención en asuntos humanos. El libro de Tobías es clave para entender el tema de los ángeles, ¿no? Tobit, el arcángel Rafael, se revela como mensajero de Dios. Judith, oraciones a Dios con énfasis en la providencia divina. Los saduceos rechazaban totalmente la existencia de los ángeles o de espíritus. El libro 1 de Macabeos, ¿no? La defensa de la autonomía religiosa y la ley frente a la helenización. La rebelión de Matatías, rechazando la idolatría, defendiendo la Torá y buscando la independencia de los romanos. Pero los saduceos eran los que trajeron a los romanos, así que los saduceos no estaban en contra de los romanos. Por lo tanto, los saduceos estaban contentos, eran cipayos de los romanos. Ellos siempre fueron cipayos, los saduceos siempre fueron cipayos. Hoy siguen siendo cipayos, ¿no? Les sigue gustando asociarse, acercarse a los imperios fuertes y poderosos. Hoy, Estados Unidos. Bueno, en la antigüedad, Roma. Los saduceos hoy siguen existiendo. Me van a decir,
no, los saduceos desaparecieron en la guerra con los judíos. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás muy seguro? Bueno, yo te voy a decir que no. Los saduceos siguieron existiendo y siguen existiendo hoy, camuflados, escondidos, ocultos, se cambiaron los nombres, genial, pero siguen estando allí, siguen estando allí. Entonces, cambian, modifican la Biblia hebrea, eliminan los libros que a ellos no les importa y claramente son libros que sí le importaban a los fariseos. Si los fariseos hubieran hecho el canon de Yavne, los libros serían los mismos que tiene la Iglesia Católica hoy, que eran los mismos que tenían ellos antes de Yavne. ¿Por qué no los tienen? Porque la sartén la tenían los saduceos. El mango de la sartén lo manejaban los saduceos, que son tipos bravísimos. No son tipos macanudos. Así que ellos dijeron, acá se hace lo que nosotros decimos, y ellos tenían el poder de la escritura, porque ellos eran los escribas, ellos eran los dueños del templo, ellos eran los jerarcas. Los demás, aguantarse las decisiones de los saduceos. Así que salen de Yavne con una Biblia saducea. Y los otros libros pasan a ser de segundo orden. No los pueden hacer desaparecer porque ya a esa altura los fariseos no iban a dejar. Pero ya no entran en el canon, ¿no? No entran en el canon. ¿Por qué sabemos todas esas cosas hoy? Bueno, porque se ha ido viendo que, ¿qué ocurre? Los saduceos no se detienen en salir con rollos nuevos de Yavne. Imagínense que hacer toda esta movida les llevó 150 años por lo menos hasta que salen de Yavne con el material nuevo. Ahora, tienen un problema al salir de Yavne, que todas las sinagogas de por ahí tienen las Biblias viejas, donde se ve la diferencia. Me traes una Biblia nueva, yo agarro la Biblia vieja y te digo, che, pero esto está distinto. Porque yo la conozco, la leo todos los Shabbat, leo un cachito. Y ahora lo miro y esto está distinto. Entonces, ¿qué hacían ellos? Hacían rollos nuevos, iban a la sinagoga y le decían, dame el rollito viejo, yo te dejo el rollito nuevo. ¿Por qué? Y porque hemos hecho, analizado, bla, 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 dámelo, toma el nuevo. Y este viejo lo enterraban porque era palabra de Dios. Voy a tirar por ahí. Así que se enterraba, se hacía todo un rito para sacar de circulación la Biblia anterior. Y se explicaba, mira, estos son los canónicos. Los otros son de segundo orden, ¿no? Para la Iglesia Católica, deuterocanónicos. Entonces, se toman ese trabajito durante mucho tiempo. Imagínense, primero, hacer los rollos era un trabajo tremendo. Distribuirlos, un trabajo tremendo. Luego teníamos otro problema, ¿no? Los saduceos tenían otro gran problema. ¿Cuál? El de la Septuaginta que tenía la iglesia primitiva, los judíos, y la iglesia primitiva cristiana tenían la Septuaginta. Y en la Septuaginta se veían las diferencias. Así que promueven nuevas traducciones de la Septuaginta. ¿Para qué? Para que las nuevas traducciones de nuevas Septuagintas combinaran con las nuevas versiones hebreas modificadas. Así que hacen 3 nuevas Septuagintas. El cristiano no se dio cuenta de esto al principio. No se dieron cuenta porque no podían creer que un judío modificara la Torá. O sea, eso no le entraba en la cabeza a nadie. Un error, ponele, que el copista copiara y se equivocara. Bueno, el revisor revisaba, ponele que también se lo pasara por alto. Pero era todo un trabajo. Copiar, revisar, comparar, hasta que no estaba recontra revisado, no salía ese rollo a la calle. Así que cuando le traían una nueva, los tipos confiaban en que eso estaba bien. Pasa el tiempo y empieza a notarse que algo anda mal.
Por otro lado, como la diáspora judía se desparrama mucho en el mundo luego de la guerra de los romanos y los judíos, siglo II, siglo III, siglo IV, se van a Crimea, de Crimea se van a Rusia y de ahí entran a Europa, o sea, hay una diáspora importante. Ya no hay tantos repetidores hebreos que puedan repetir el texto conociendo cómo sonaba. Imagínense que el tipo tiene una Biblia hebrea escrita solo con consonantes. ¿Y esto cómo suena? ¿Cómo lo leo? Si no tengo al repetidor que tiene el conocimiento de cómo suena de memoria, yo no puedo leer esto. Así que ahí el judaísmo pone las vocales, las masoras, y se hacen los textos masoréticos, donde se le agregan las vocales. Y ahí viene el drama de que el hebreo, el judío, cuando leía el Tanaj, cuando llegaba la palabra Yahvé, decía Adonai o Hashem, para no nombrar a Dios en vano. Entonces el tipo venía leyendo. Cuando llegaba a Yahvé decía Adonai. Perfecto, buenísimo. Ahora, cuando arranca y ya la diáspora se había extendido demasiado, había gente que no se daba cuenta que tenía que ahí leer otra cosa. Entonces, algún copista ya por la Edad Media le mete las vocales de Adonai, que era lo que decía la persona cuando llegaba a Yahvé, entre medio de las consonantes de Yahvé. Y entonces queda Jehová. Ahora, como los que hacían las copias de las Biblias eran los monjes católicos en los monasterios, ellos se tomaban el laburo, ¿no? Siglo I, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta que apareció la imprenta, se tomaban el trabajo de a mano hacer las copias de la Biblia. Este copista en algún momento copia mal este tema de Yahvé y mete Jehová. Y a partir de ahí empezó Jehová, 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 que fue un error de un copista que copia las vocales de Adonai mezcladas con el tetragramatón de Yahvé. Bueno, y luego hay mucho estudio sobre la Biblia. En tiempos recientes se ha podido reconstruir todo otra vez, volver para atrás hasta la Septuaginta de Jesús y sus discípulos y a partir de ahí poder entender la Biblia hebrea original. Y entonces ahí decimos, epa, le metieron mano, toquetearon el texto original. Y encima Dios hace las cosas así, se encuentran los rollos de Qumran, los rollos del Mar Muerto. ¿Y qué pasa con los rollos del Mar Muerto? No coinciden con la nueva versión saducea de Yavne. Mira vos, qué macana, ¿no? Y ahí quedó expuesto que la Biblia hebrea que da origen a la primera Septuaginta es distinta de los rollos de Qumran. La habían toqueteado. Y ahí todo termina cerrando perfectamente, ¿no? Es clarísimo, clarísimo. Los saduceos se ocultan, se camuflan, no quieren ser vistos, encontrados, son los ricos y poderosos, no quieren que nadie los ubique, así que se cambian el nombre, se camuflan. Cuando están en Crimea al principio de esta diáspora, hay un conde de Estonia, el conde Vitautas, se lleva a los saduceos, o algunos por lo menos, de Crimea a Estonia. En Estonia los saduceos hacen plaza fuerte y en 1770, o sea, ayer, terminan declarándole guerra santa a los fariseos. Así que para estar muertos y desaparecidos, estaban bastante vivos en Estonia hasta el día de hoy
y persiguen a los fariseos. Los declaran secta atea. Espectacular. Justamente porque ellos no coinciden con todas las creencias fariseas. Aparte se quejan de que los fariseos son gente alegre, gente que canta, que bailan, que disfrutan de sus rituales en las sinagogas, y los saduceos son tipos que no les gusta reírse mucho, así que increíble los reclamos que dicen de los fariseos. Pero lo interesante es esto: le declaran guerra santa a los fariseos. ¿Dónde? En Estonia. ¿Cuándo? En el 1700 y piquito, o sea, ayer. Y a partir de esa declaración de guerra de los saduceos a los fariseos, y con los fariseos a la Iglesia Católica, porque recordemos que las mismas creencias de los fariseos lo tiene la Iglesia Católica. Los mismos libros, purgatorio, intercesión de los santos, que el alma está viva después de la muerte y todo lo demás, ¿no? Ángeles, el espíritu, o sea, porque los fariseos tenían y tienen el mismo pensamiento que Dios les había dado. Lo que pasa es que a los saduceos nunca les sirvió y no les interesaba. Pero es la realidad que Jesús mostró y es la tradición de la iglesia, la misma de aquellos fariseos. ¿Por qué Jesús se la agarra con los fariseos? Bueno, porque decían una cosa y hacían otra. Ese era el problema, eran hipócritas. Esa es otra historia. Ellos enseñaban lo que conocían y sabían, y enseñaban la Torah oral, y enseñaban y tenían todos los libros que luego los saduceos se los quitan. Le dicen, basta, estos quedan afuera. Pero por el poder del saduceísmo, y que los fariseos eran los piadosos y no eran tan embromados como los saduceos, así que se la aguantaron. Pero eso no significa que hayan renunciado a sus creencias, jamás, ni de casualidad. De hecho, si no, no les hubieran declarado guerra santa en Estonia en el 1700 y piquito, ¿no? Y ahí tenemos clarísimo que para estar muertos los saduceos estaban demasiado vivos. Y ahí vemos cómo los saduceos generan varios temas encadenados más allá de la simple cambios en la Biblia, ¿no? Luego van a promover ellos varios temas importantes que son bien saduceos, ¿no? Hay facciones cristianas estadounidenses protestantes motivadas, manejadas por el saduceísmo. Solo hay que mirar este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué era lo que creía el judaísmo antes de Jesús? ¿Qué cree el judaísmo luego de Jesús? ¿Por qué cambiaron? No tiene sentido. ¿Por qué las facciones cristianas de Estados Unidos al final terminan cercenando al cristianismo de manera tremenda, como son los testigos de Jehová, por ejemplo, negando que Jesús sea parte de la Trinidad, ¿no? Niegan la cruz, niegan y terminan siendo hasta politeístas. Bueno, ahí vemos los saduceos trabajando, ¿no? Ahí tenemos facciones como los mormones, totalmente fuera del cristianismo, ¿no? Directamente se han ido por un camino lateral, quién sabe a dónde, y han perdido el rumbo, ¿no? Ahí tenemos de la misma rama de los testigos de Jehová, son los adventistas, de la misma rama, con todo tipo de problemas que hoy los adventistas han ido corrigiendo bastante, pero originalmente eran bastante parecidos. Y así vemos varias facciones cristianas que están más del lado saduceo que del lado cristiano. Es muy interesante. Al extremo que el saduceísmo termina generando en Estados Unidos una bandera que se llama la bandera de Gersden. Esta es la bandera de Gersden, que la usa el liberalismo, obviamente súper saducea, ¿no? Don't tread on me, no me pises.
Fíjense qué interesante que es esto, ¿no? Como para que veamos por dónde va la mano, ¿no es cierto? Esta es la serpiente. Cualquier cristiano va a tener una idea de dónde viene esta niña, ¿no? ¿De dónde viene esta niña? Esta viene del Edén, ¿no es cierto? Esta es la serpiente antigua, el dragón, el enemigo, el Satán. Y debajo, está escrita en inglés porque es una bandera creada en Estados Unidos, luego de la declaración de guerra de los saduceos a los fariseos, Gersten en Estados Unidos crea esta bandera. No me pises, dice aquí. Fíjense que es súper interesante. Don Tres Don Mil, no me pises. ¿Quién dice que no me pise? Volvemos al Edén. Cualquier cristiano se va a acordar. ¿Qué le dice Dios? Le dice, te va a pisar la cabeza, ¿no? ¿Quién? La descendencia de la mujer, ¿no? Así que, fíjense que, chicos, estos que crean esta bandera para ellos. Tremendo, ¿no? Y toman el nombre, los saduceos en Estonia, de llamarse Mitnagdin, opositores. O sea, unan 2 más 2. ¿Quién se llama opositor en la Biblia? ¿Quién es el opositor en la Biblia? ¿Y a quién se opone? Bueno, se opone a Dios, ¿no es cierto? El opositor se opone a Dios. Y tiene esta banderita, no me pises. O sea, a partir de ahí, unamos, ¿no? 2 más 2 y ya tenemos un panorama de todo este tema de cómo una cosa lleva a la otra, ¿no? Es una cosa impresionante. Lo que pasa es que, bueno, hay que conocer la historia y unir las piecitas del rompecabezas, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Cuando te dicen los saduceos no existen más, recordarle la bandera de Gersten, decirle, che, y en Estonia, para estar muertos, son bastante vivos, bastante vivos. Así que tengamos en cuenta estas cosas, ¿no? Cuando le dicen, no, pero la Biblia, esos libros son apócrifos. Bueno, recuerden, ¿qué te parece si volvemos a Yavne? Y hablamos un poquito antes y un poquito después. ¿Qué entró a Yavne y qué salió de Yavne? ¿Y a quién le convenía lo que salió? Lo que salió de ahí, ¿le convenía a los fariseos? Y la verdad que no. ¿Y por qué sacaron? Si era parte de sus creencias y ellos siguen pensando igual. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Sencillo, súper sencillo. No le busquen mucho la vuelta, es súper fácil y está ahí, delante de los ojos. Así que ya tienen claro, espero, el concilio de Yavne o Jamnia y cómo se produjo luego todo ese proceso, ¿no es cierto? Muy bien, les dejo algo para pensar, algo para analizar. Cualquier cosa me dejan en los comentarios y lo analizamos. Que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.